de todo, quiero así recordar, ya que ha salido el tema de las Kellys, que bueno, tuve un poco el privilegio de estar con Ernest en uno de los primeros encuentros que se hicieron en Lloret de Mar, donde surgió todo. Y bueno, que un poco la impresión que él ha lanzado antes, lo que es las impresiones que ha lanzado sobre el movimiento y sobre el desarrollo del movimiento, me parecen muy acertadas, ¿no? Lo que vimos aquel día en Lloret pues se ha desarrollado de 1000 formas y creo que hemos de entenderlas bien para evitar en un momento determinado ciertas idealizaciones o incluso todo lo contrario. Seguimos pues con el tema del turismo y trabajo. Os presento a los ponentes, a los compañeros que están aquí. En un extremo, mi incansable compañera Gemma Martínez Gallo, investigadora de Aula-Sud también, y doctorada en análisis sobre problemáticas sociales. Después tenemos aquí a Nuria Soto, de Riders por Derechos y de la cooperativa Mensacas. Y finalmente José Mansilla, del Observatorio de la Antropología del Conflicto Urbano y autor de un libro que ha salido hace poco, que recomiendo, Los años de la discordia, que creo que vale mucho la pena para entender muchas de las cosas que seguramente han aparecido en el debate anterior y aparecerán ahora. Bueno, el objetivo de la mesa es seguir con estas voces que nos acercan a esta realidad complicada del trabajo en el ámbito turístico. Y bueno, sin más, pues empezaremos ya lanzando las preguntas. Compañera Gemma, ¿cuáles son para ti las características, y aquí ya entramos un poco en el tema que ha aparecido antes, de las camareras de piso, de las Kellys, cuáles son en este ámbito las principales vulneraciones de derechos en el ámbito del trabajo? El trabajo de las camareras, como bien se sabe, pues se dedican básicamente a la limpieza y acondicionamiento de las habitaciones. Pero estas tareas se han ido incrementando a medida que se añadieron nuevos elementos a las estancias y también con la extensión de estas labores a otros espacios de los establecimientos, como por ejemplo para limpiar zonas comunes. Esto se acompañó de una intensificación del ritmo de trabajo para cumplir las ratios, dado que se ha tendido a contratar cada vez menos personal con el objetivo de reducir costes. Lo cierto es que las camareras, a pesar de ser una figura clave en estos, se ven afectadas por la invisibilidad, un reducido reconocimiento, así como unas remuneraciones que en muchos casos poco tienen que ver con su carga laboral o con la experiencia que tienen. Estos departamentos están muy feminizados y beben mucho de la conexión que tienen con la esfera doméstica. Esta conexión con estas tareas del trabajo reproductivo hace que se les asigne todavía un valor social reducido. Esto lleva a la creación de un imaginario donde este trabajo reproductivo y todos aquellos empleos que tienen que ver con él, como es el caso de las camareras, se consideran fáciles, innatos y baratos, lo que genera un caldo de cultivo idóneo para la vulneración de los derechos. De mi investigación sobre este departamento voy a intentar extraer algunas de estas vulnerabilidades. Por un lado, me gustaría hablar de la intensidad y del incumplimiento de los tipos de trabajo que ya han mencionado anteriormente mis compañeras y mis compañeros. Las camareras se enfrentan en general a un trabajo duro, muy físico, que no suele contar ni con los medios necesarios ni con el tiempo suficiente para realizarlo de manera adecuada. En ocasiones, especialmente aquellas que presentan contratos inestables, se ven obligadas a realizar todo el trabajo que se les ha encomendado, aunque esto suponga extender su jornada fuera del horario laboral,
convirtiéndose muchas veces en una constante que las agota mental y físicamente. Y no solo esto, sino que les impide realizar otros aspectos de su vida cotidiana, como puede ser acudir a un especialista o tener tiempo libre. Por otro lado, la sobreutilización de los contratos a tiempo parcial, que son muy frecuentes en empresas de trabajo temporal y externalizadas, hacen que estas trabajadoras se vean muchas veces obligadas a trabajar muy por encima de lo que están contratadas. Hace ya algunos años, Albarracín y Castellanos se hacían eco de que para las empresas resultaba más rentable contratar a 2 camareras a tiempo parcial que a una sola camarera a tiempo completo, porque realmente a estas trabajadoras se les estaba obligando a realizar más carga de trabajo. Esto afecta tanto al salario que perciben, pero también a futuras pensiones de jubilación. Las actividades de hostelería obtienen unas remuneraciones inferiores a la media nacional. En este caso de las camareras solo voy a mencionar, en este caso por el tiempo, aquellas cuyo salario ha dependido del número de habitaciones realizadas o de los días por los que estaban contratadas. Esto supone un elevado grado de incertidumbre respecto a si van a llegar a fin de mes o si van a poder abordar algún gasto extraordinario, lo que las hace muy vulnerables a situaciones de pobreza. La externalización ha supuesto también un agravamiento de estas desigualdades también entre las propias camareras, ya que existe una gran variedad de contratos que tiene también su efecto en los salarios. El hecho de que no se les reconozca la categoría profesional o un reparto desigual de pluses o incentivos también ahonda en estas desigualdades. Como he mencionado, las camareras de piso ocupan una posición dentro de la estructura organizacional que va a tener un reflejo en el trato que reciben. Además de no ser valoradas, muchas veces se les considera como fácilmente reemplazables y pueden llegar a sufrir situaciones de acoso y de insultos o de violencia sexual. Para finalizar, me gustaría mencionar que las elevadas exigencias en cuanto a cantidad, ritmo de trabajo, estrés, movimientos repetitivos, incertidumbre, acaban afectando, como mencionaron anteriormente mis compañeras y compañeros, a su estado de salud. Esto se concreta en patologías como artritis, hipertensión, depresión, problemas de sueño, entre otros. Además, para sobrellevar esta carga de trabajo y los dolores, y muchas veces incluso también para poder dormir, se medican de manera continua, lo que va a tener unos efectos muy negativos en su salud futura. La falta de reconocimiento de enfermedades profesionales les hace experimentar un sentimiento de desprotección y de miedo. Y para finalizar, me gustaría destacar que este sentimiento no lo padecen solo aquellas camareras que llevan más tiempo ejerciendo este trabajo, sino también aquellas más jóvenes que ya manifiestan síntomas que no son propios de su edad. José, hay un tema, lo de nómadas digitales, ¿no? Cuando pensamos en nómadas, nos viene a la cabeza otra cosa, ¿no? Bueno, ¿podrías aclararnos un poco, explicarnos alguna cosa sobre este fenómeno, sobre todo asociado a las cuestiones de movilidad de los trabajadores de esas categorías medias, ¿no? Digamos, no de esos altos ejecutivos que se supone que deben haber sido nómadas desde siempre, ¿no? Pero en cualquier caso, esos nuevos nómadas digitales. Bueno, primero de todo, igual que mis compañeros y compañeras, gracias por la invitación a participar en la escuela de verano. Entiendo que me preguntáis por el tema de los nómadas digitales porque estamos, no solo yo, hay algún compañero más aquí, en un proyecto del Ministerio de Economía, precisamente donde estamos estudiando este tema de forma muy incipiente, por lo menos por mi parte, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel general, la primera introducción que hemos hecho es, para responder a tu pregunta, algo de información y de fondo puedo tener. A ver, normalmente lo primero que habría que establecer es una diferencia entre lo que es un nómada digital y lo que se conoce normalmente como un expat o un expatriado, ¿no? Se suelen meter dentro del mismo saco, pero son categorías diferentes y a ver pinceladas. Normalmente la definición clásica de expatriado es una persona que trabaja fuera de lo que es su lugar habitual de residencia en otro país por un periodo superior a 6 meses. Se suele decir incluso 183 días, que es como la cifra más exacta. Mientras que los nómadas digitales no tienen un periodo tan largo, sino que son periodos más cortos, ¿no? Y además se mueven mucho más, ¿no? Son más trashumantes, por decirlo así. Los expatriados o los expats
suelen trabajar para empresas multinacionales que los envían o que aprovechan que sale un puesto de una determinada categoría profesional en otro país que no es el suyo y además de estar más tiempo, dependen normalmente orgánicas de esta multinacional, ¿no? Mientras que los nómadas digitales pueden que sean así o no. De hecho, el típico y prototípico nómada digital suele ser una persona que vive de su propio trabajo y que es freelance en este sentido. Y a mí, claro, yo soy antropólogo y entonces a mí me interesan mucho las cuestiones simbólicas, ¿no? Claro, el mismo concepto de nómada digital ya introduce, como tú bien señalabas, un elemento cuasi positivo en el uso del lenguaje. Porque un nómada es una persona libre, ¿no? Es una persona que se mueve dentro. Y si tú le pones el adjetivo digital, pues ya estamos hablando de una persona que se mueve en un contexto en el que la tecnología es lo que le permite precisamente esa movilidad y además va con él, ¿no? Es un significante, por decirlo de alguna manera, que tiene una connotación incluso progresista, por llamarlo así, y está muy vinculado a otros significantes parecidos que en Barcelona estamos acostumbrados, que son, por ejemplo, los de Smart City, ¿no? Es decir, no es lo mismo vivir en una Smart City, que es una ciudad inteligente, y yo siempre digo, ¿quién quiere vivir en una ciudad tonta? ¿No? Es una definición, un concepto, un constructo que por sí ya lleva incorporado ciertas capacidades de introducir un elemento de aceptación hegemónica, ¿no? Y ha pasado en otros momentos de la historia con otros términos como por ejemplo de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Sostenibilidad, que ya hemos hablado también sobre él. Nómada digital en ese sentido funciona un poco igual, claro. No es lo mismo ser un nómada porque estás obligado a ejercer el nomadismo porque, no sé, tu actividad profesional. Antiguamente, por ejemplo, la gente que estaba vinculada a la ganadería, ¿no? Que iban de un lado para otro, o los propios migrantes, etcétera, etcétera, que es un nómada digital. Nómada digital incluye esa cualificación y esa categorización positiva. Lo que una vez dicho esto, así como muy, muy sucinta, ¿no? Y muy por encima, características sobre los expatriados y los nómadas, ambos grupos generan un impacto relativamente diferente en el tejido de las ciudades, ¿no? Que es un poco también lo que me interesa. Los expatriados son gente que, son gente de clase media alta, que contribuye en cierta medida a dinámicas de gentrificación, etcétera, pero sobre todo tiene una diferencia con los nómadas digitales y es que acaban en cierta medida y en contextos muy concretos por echar raíces en el territorio, ¿no? Escolarizan a los niños si tienen familia aquí, pertenecen a grupos más o menos estables de ciertas comunidades o tejido social, una serie de cuestiones, ¿no? Que los nómadas digitales no tienen. Los nómadas digitales son, por definición, gente que está poco tiempo en el territorio y que tiene además una concepción de sí mismo muy vinculada precisamente a dinámicas individualistas, también muy vinculadas a ese concepto del nómada como alguien que va descubriendo cosas, que no echa raíces, ¿no? Todo lo contrario que los expatriados, y que en cierta medida tiene ese carácter, digamos, de vivir en una especie como de continua frontera, descubrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí coinciden ambos dos, creo yo, por ahora, por la aproximación que estoy teniendo, es en que están llamando mucho la atención, ¿no? Y esta llamada de atención y el papel que juegan en sociedad y el impacto que pueden llevar a cabo está siendo relativamente, no sé cómo decirlo, maximizado sobre todo por los medios de comunicación, ¿vale? Es lo que se refiere al caso de Barcelona, ¿vale? En el caso de Barcelona, yo creo, mi primer acercamiento al tema es que creo que está siendo magnificado en cierta medida. Eso no quiere decir que en otros sitios, se me ocurre ahora mismo, en México, Ciudad de México, es un sitio que está teniendo un impacto muy grande, sobre todo en la zona centro, por precisamente nómadas digitales que provienen del gran emisor de nómadas digitales del mundo, que es Estados Unidos, y toda la cuna en la zona de California, la economía vinculada a las tecnologías y todo esto, internet, etcétera, y sí que lo están sufriendo mucho, ¿no? Además con las características un poco menos, capacidad del Estado de imponer un cierto orden en ese sentido, ¿no? Otro sitio que está sufriendo un impacto similar puede ser Lisboa, ¿no? También que ya ha pasado previamente por el tema de los Erasmus, ¿no? Todo lo que se vino a llamar studentification, ¿no? Después el tema de la turistificación y ahora están con el tema de los nómadas digitales. En el conjunto del Estado se puede hablar, por ejemplo, del caso de Lanzarote, que hay un impacto muy grande y ya están comenzando a hablar de él.
Málaga también, no sé si el compañero después querrá comentar hacer algo, pero también está viendo cómo surge todo eso, también en el contexto en el que Málaga se está proyectando a nivel internacional como una ciudad tecnológica que ha logrado atraer grandes inversiones, etcétera, etcétera. Y después de Barcelona, que es donde yo creo que lo que tenemos es, de nuevo, más ganas de que pase realmente. Y pongo dos ejemplos. Un ejemplo que está relacionado precisamente con los resultados electorales que hemos tenido hace poco, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona, hasta esta legislatura, que hemos tenido la desgracia de que ocurra lo que ha ocurrido, tenía un gobierno una parte del gobierno que estaba en manos precisamente del actual alcalde, el área de economía, y puso en marcha lo que se llama el Welcome Desk, que es una oficina pequeña, de hecho creo que tiene una sola persona, en el edificio Mediatic, aquí en la zona 22 Arroba, en el Poblenou, que atendía a este tipo de gente, ¿no? Era una oficina abierta donde tú podías contactar para que te ofrecían todo tipo de información al respecto sobre visados, alojamientos, dónde están los principales sitios de encuentro, etcétera, etcétera. Y las últimas estadísticas que salieron, que eran con respecto al año 2022, mostraban que eran menos de 800 personas las que habían solicitado información, no pasar por allí. Claro, también puedes decir, bueno, muchos nómadas digitales no pasan por el Welcome Desk, sino que directamente vienen o se mueven en otros circuitos y tienen sus formas de acaparar información propia. Pero es un indicativo, ¿no?, de que realmente no es un fenómeno de las características en el que se está vendiendo. Y el otro elemento que quería poner también en valor es precisamente lo que le gusta a las instituciones municipales de Barcelona, el hecho de estar de alguna manera vinculado con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Y que, vuelvo a insistir, lo pone mucho más en línea con este intento de significar a Barcelona como una ciudad interesante desde el punto de vista internacional para la atracción de capital tecnológico y de también capital cognitivo vinculado a las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso yo creo que es lo que, conectado con lo anterior, pone en marcha un cierto interés por parte de los medios de comunicación, alentados posiblemente por la propia institución pública, administración pública, pero que yo creo que en cierta medida todavía está muy acotado. Eso no quiere decir que no tenga un impacto, tienen un impacto y generan determinado tipo de cuestiones. Pero yo creo que hoy día, y esto ya os digo, una primera aproximación, lo único que podemos evaluarla es como un impacto que sobrepone a toda una serie de impactos previos que han ido produciéndose sobre el territorio con anterioridad y que, claro, superpuestos unos encima de otros acaban por generar un cambio fundamental. Y pongo para acabar el ejemplo de mi barrio, que es, yo siempre dije, voy a dejar de estudiar el Poblenou, no puedo, es imposible, al final siempre acabo estudiando el Poblenou. Lo he intentado, pero no. Claro, en mi barrio, por ejemplo, hubo un primer ciclo de transformaciones que se lleva a cabo con el tema de lo que supone la reconfiguración urbanística y los planes de transformación con motivo de las Olimpiadas del 92. Posteriormente se continúa la misma dinámica de transformación, pero en dirección BESOS, siempre a nivel urbanístico, vinculado a la finalización de la diagonal, la aparición de centros comerciales, uno Glorias y el otro Diagonal Mar, y la urbanización del Frente Marítimo, que es de hecho uno de los elementos de ruptura del modelo Barcelona, en forma de urbanizaciones sobre ciudad no consolidada, que es, por ejemplo, lo que viene siendo Diagonal Mar, con el Parque de Enric Miralles y toda esta parte, ¿no? Y después la celebración del Fórum de la Cultura, 2004, y volviendo a la zona más cercana a Ciutat Bella, lo que viene siendo 22 Arroba, etc. Claro, todas esas dinámicas de transformación que además sufren una vuelta de tuerca a partir de la crisis 2008-2009, pero que se ve más evidente a raíz de 2010, con el tema del turismo y el fracaso relativo que supone 22 Arroba, que para el año 2005 estaba acogiendo, 2016, el último informe que se hizo así más o menos serio, previo al proceso Repensem 22 Arroba, estaba acogiendo más capital vinculado al mundo del turismo que al mundo de las nuevas tecnologías vinculadas a las oficinas. Son capas que se superponen y que van generando impactos y atrayendo gente y sufriendo modificaciones del tejido asociativo, la forma en que se vive el espacio público, todo ese tipo de cuestiones. A esto hay que sumar los expats y hay que sumar los nómadas digitales. Pero, primero, no podemos entender esto sin todo lo anterior y tampoco podemos entender que ellos por sí solos generen un impacto que sea tan significativo como lo que he mencionado que ocurre en otros sitios. Muchas gracias.
Bueno, Nuria, pues otra palabra de estas nuevas que han aparecido en los últimos tiempos, ¿no? Riders. Explícanos un poco cuál es el estado de la cuestión en este sector. Cuando hablamos de riders, es verdad que hay varios fraudes, ¿no? Habría el de la subcontratación y el de la cesión ilegal de trabajadores y tal. Yo creo que el que destaca más y también el que me interesa más por toda una serie de características que derivan de él es el de los falsos autónomos, ¿no? Que son pues, los de Glovo, Uber, Stuart y todos los que han vuelto pues, a funcionar igual también después de la ley Rider que salió hace no mucho, ¿no? Y bueno, características pues, del falso autónomo, ¿no? Jornadas extensas, la posibilidad de trabajar un montón de jornadas, el no saber qué es trabajo y qué no, si cuando estás conectado, aunque no te salga ningún pedido, si esto se considera trabajo o no, todo de cosas que en realidad ya tendrían que estar resueltas, pero volvemos como a debatir, ¿no? El hecho de asumir la fluctuación del mercado, pues porque tú eres tu propio jefe y por tanto pues esto es responsabilidad tuya y todo lo que conlleva, que también es toda una parte de que al final, ¿no? Pues ya sabemos que eres tu propio jefe y por tanto eres libre, pero en realidad también en esta libertad hay toda una serie de decisiones que se supone que son individuales y que son las que se supone que componen esta libertad, que es el camino hacia el beneficio, ¿no? Y que te lleva a una serie de decisiones individuales que serían, por ejemplo, pues si te saltas un semáforo y llegas a tiempo y por tanto no se te penaliza, o paras el semáforo y te arriesgas a que te penalicen y por tanto tengas menos pedidos o menos ingreso o incluso no sigas a bordo de este juego que es el de las plataformas, ¿no? Así que al final también es una carrera hacia un beneficio, una oportunidad hacia un beneficio, pero que siempre tiene riesgo, un montón de tipos de riesgo hasta la muerte, ¿no? Como el chico nepalí que trabajaba con una cuenta alquilada que se saltó un semáforo, ¿no? Bueno, otras características también es cómo trabajan estas plataformas, es decir, llegan a un lugar y funcionan exactamente aquí que en cualquier país, ¿no? Independientemente de la regulación que haya, el tema es expandirse lo suficiente como para luego poner en tela de juicio cualquier tipo de regulación a través de estos conceptos de innovación, etc. A nivel sindical y a nivel de lucha, una de las cosas es como intentar romper siempre este discurso de que esto no es innovador, que es la precariedad de siempre, que esto ya lo hemos visto hace años, etc. Y en realidad es así, lo que sí que hay una parte innovadora que es la parte de hacer, de optimizar la manera de precarizar que ha existido siempre, ¿no? Y eso sí que presenta nuevas dificultades también a nivel sindical, que ya imagino saldrá luego, de cómo poder aplicar el derecho laboral, de cómo localizar pues, ¿no? El hecho de trabajar a través de una aplicación que te va haciendo jugar este juego de o decides eso o te quedas fuera, ¿no? Cómo aplicas el derecho laboral si al final pues, es el algoritmo, esta abstracción de la figura gerencial que organiza el trabajo pues, como se ha hecho siempre, ¿no? La característica también principal, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Esta ecuación entre el falso autónomo y el algoritmo, que son plataformas que trabajan pues, a través de procesos algorítmicos que además pues, son totalmente opacos, es decir, no puedes acceder a ellos, sabemos algunos parámetros, ¿no? El algoritmo sería todo este sistema de puntuación en que si tardas demasiado, si no aceptas un pedido, si no trabajas en alta demanda, hay una serie de variables que componen el algoritmo y te penalizan, ¿no? Pero hay muchas variables más que en realidad pues, no conocemos y no somos capaces de acceder a ello, ¿no? Ha habido legislaciones, pero aún así otra de las características principales es no cumplir absolutamente ninguna legislación. Y ahí es otro de los debates, ¿no? Que sí que han salido leyes como la ley Rider, ahora va a salir la directiva de inteligencia artificial o la directiva europea, pero en realidad no solo el problema es cómo se regula eso, ¿no? Si realmente, como aquí que partíamos del Estatuto del Trabajador, etcétera, era tanto el problema regular, sino mirar de tener los suficientes recursos como para que la legislación existente se pueda aplicar. Luego está el lobby empresarial y el nacimiento de asociaciones amarillas, sería el sindicalismo amarillo de siempre, pero como estamos hablando de falsos autónomos, pues se habla de estas nuevas relaciones mercantiles en que ya no podemos hablar de sindicalismo, como decía Albert Cañigueral, sino de pues, nuevas formas, ¿no? de sindicalismo a través de asociaciones, que sería como bueno, una serie de asociaciones de trabajadores que defienden el modelo empresarial. Sí que es verdad que ahí se
se habla de un discurso neoliberal, pero también es verdad que hay una cuestión práctica de que a la gente a veces le sale más a cuenta ir a una asociación amarilla, independientemente del discurso neoliberal que ésta tenga, porque si vas a un sindicato tienes que esperarte igual 3 años a que un juzgado pues, te reconozca la sección sindical o la relación laboral, ¿no? Y eso pues, se complementa muy bien cuando hay ciertas asociaciones amarillas pues, que te permiten que tengas más pedidos si entras en ellas, te permiten poder negociar el que te reactiven una cuenta y toda esta falta de legitimidad que se les da un poco a los sindicatos. Luego, otra de las características que no requiere de mucha cualificación, es decir, es fácil ser rider, la oportunidad de sobrevivir a cambio de derechos, en realidad es una salida para un montón de personas. Te quitan derechos, pero te dan una oportunidad de sobrevivir, gente sin documentación, o igual pues, una madre soltera pues, que no tiene suficiente o no se le adaptan las políticas, ¿no?, de conciliación familiar, pues a cambio de ciertos derechos, igual ahí encuentra también una salida, etcétera. Es decir, que no te sacan de la precariedad, sino que se aprovechan de ellas, pero te permiten sobrevivir, cosa que igual en otro contexto no puedes hacer. Y luego, pues el tema de los sesgos discriminatorios, aunque se vendan muchas veces estas plataformas como que son innovadoras, como ¿no? el pinkwashing etcétera, la verdad es que al final se alimentan de una serie de datos de que ya de por sí están sesgados y que van alimentando al algoritmo, que en ningún momento tiene en cuenta tu contexto social, y esto lleva también a que se perpetúen muchas veces pues, ciertas discriminaciones que pues en el caso de las mujeres también se puede ver, ¿no? También por jornadas extensas, que es trabajo y que no en la misma plataforma y también en la vida real al final, y ciertas también pues, enfermedades que pueden ser propias de las mujeres, como por ejemplo pues, la cistitis, de estar sin un centro de trabajo 1000 horas en la calle, etcétera, etcétera. Así que, bueno, así a grandes rasgos estas serían un poco de las características. Gema, empezamos por ti, pero luego la pregunta se la pasamos al resto de compañeros. También una pregunta recurrente. ¿Qué cambios estáis percibiendo en el trabajo turístico, que quizás son los en general en el trabajo, puedes saber, ¿no? A partir de la reactivación de la postpandemia, de esta situación que hemos vivido estos últimos ya 2 años? Hablamos de un sector que ya de por sí padece estacionalidad, temporalidad, rotación de trabajadores y trabajadores, mucha inestabilidad, visto muchas veces como una solución temporal. En definitiva, como una oportunidad que te permite introducirte en el mercado laboral por falta de otras oportunidades, como es el caso muchas veces de personas jóvenes, migrantes o las mujeres, con la expectativa de poder en un futuro acceder a otros puestos y a otros sectores con mejores condiciones laborales. A esto se añadía lo que mencioné antes de la externalización, unos ritmos intensos de trabajo, pocos descansos, dificultades de conciliación, como mencionaba mi compañera, también el uso frecuente de los contratos a tiempo parcial, especialmente en el caso de las mujeres, reducidas remuneraciones, con ingresos que muchas veces no permiten pues, llegar a fin de mes. La situación actual post-pandemia va a estar marcada mucho por esta situación y también por todo aquello que estamos padeciendo ahora, pues el tema de la subida de precios y también por las prisas del empresariado para poder recuperar las cifras anteriores a la crisis sanitaria. Todo ello genera un contexto muy desfavorable donde la fuerza laboral turística ve como la mejora de sus condiciones laborales no se encuentra como una prioridad en las estrategias que se están planteando desde las corporaciones o grupos empresariales. La posición de estas, al igual que ocurrió en otras crisis económicas mencionadas por Albert Recio o por Ernest Cañada, hacen que se vuelvan vulnerables a este empresariado. El miedo al despido hace que muchas veces, con el objetivo de reducir costes, hace que estas personas se acaben plegando a este tipo de demandas. A esto deberíamos añadir pues, la amenaza de la automatización y la robotización, que podemos mencionar con posterioridad. Y por último, ya para acabar, sé que lo mencionaron antes mis compañeras y compañeros, pero simplemente apuntar esas presiones que desde el sector se están haciendo muchas veces en los medios de comunicación
respecto a esta dificultad de encontrar trabajadoras y trabajadores y cómo demanda que el gobierno tome partido para que puedan desarrollar pues, y abrir sus negocios. Me gustaría destacar un poco la versión que es como una versión interesada también de la realidad, en el sentido de que utilizan esto para continuar o incluso para empeorar estas condiciones precarias, y lo que se está poniendo de manifiesto es que estos puestos muchas veces no se cogen porque son una extensión de estas condiciones, cada vez más incumplimientos de convenios colectivos o unos salarios muy bajos. En definitiva, una extensión de la precariedad laboral que se acaba juntando con otros problemas estructurales como pueden ser los problemas de la vivienda y su precio para estos trabajadores y trabajadoras que a veces se tienen que desplazar a estos lugares. José. El trabajo turístico ha sido siempre parte o se ha aprovechado de aquello que Marx en el volumen 1 del Capital denominaba el ejército industrial de los trabajadores, ¿no? Que es, perdona, el ejército industrial de reserva, ¿no? Que es básicamente una gran abundancia de mano de obra que hay que mantener precisamente en esas cantidades, en esas cuantías, para poder seleccionar los mejores trabajadores, los que trabajan por menos dinero, ¿no? En este sentido, de hecho, bueno, el boom turístico, es una pena que se haya ido Maciá, que es uno de los que ha trabajado tanto este tema, y posiblemente en el momento de las preguntas puede incorporar algún comentario, pero el boom turístico en España sí que surge precisamente en base a ese ejército industrial de reserva, ¿no? Con el que cuenta el Estado español. Y que ha surgido, y aquí quería hacer un apunte novedoso y que nos ha comentado aquí, no sé si se señaló ayer, que cuando este ejército industrial de reserva se ha visto reducido precisamente cuando en la salida de la pandemia ha habido menos gente que se ha querido incorporar al mercado laboral, al sector turístico, ha intervenido el Estado para garantizar que ese ejército industrial de reserva continúe funcionando, ¿no? Y lo hace mediante lo que David Harvey denominaba, bueno, que dentro de las características del propio neoliberalismo, ¿no? Que es el hecho de que el Estado no se retira de la acción de la economía, sino que lo que hace es jugar precisamente a favor de la misma, favoreciendo mediante la desregularización económica, la garantía del funcionamiento de los mercados, la seguridad, etcétera, etcétera, que eso continúe así, ¿no? Y me vengo a referir, por ejemplo, a las modificaciones que han ocurrido desde el punto de vista de extranjería para facilitar la contratación de trabajadores extranjeros para que vengan a trabajar precisamente en estos sectores que nosotros no queremos trabajar, con lo cual el Estado, en vez de garantizar que en el sector del turismo se haya unas condiciones de trabajo buenas, que se pueda, mediante, se ha comentado antes el tema de los inspectores laborales, etcétera, etcétera, lo que ha hecho es, bueno, no queréis trabajar en el sector turístico, no os preocupéis que para mantener el mismo nivel salarial vamos a traer gente de fuera, ¿no? Y eso no solamente ha ocurrido con el tema de la reforma migratoria, de los reglamentos de migración para poder traer gente de fuera, sino también con facilitar el acceso a aquel tipo de puesto de trabajo a gente que ya está aquí, ¿no? Que evidentemente no estamos en contra, porque ya sabéis, pero añade un elemento de complejidad, ¿no? Es decir, no podemos estar en contra de que gente que ya está aquí, que se encuentra en una situación de irregularidad porque no tener acceso a derechos garantizados para el resto de la ciudadanía, no puedan acceder a este tipo de puestos de trabajo, pero eso es una jugada que es complicada y que al final digo, yo me imagino que incluso está pensada así por la complejidad que supone incluso rebatirla, ¿no? El hecho de no ponerte en la piel de ese tipo de trabajador. Y después, por otro lado, quería añadir otro elemento de novedad que también ha apuntado la compañera, y es que, claro, hemos sido un ejército industrial de reserva en el sentido marxista durante mucho tiempo porque y ha habido gente que se ha autoexplotado durante mucho tiempo accediendo a este tipo de puestos de trabajo porque el ámbito de la reproducción social estaba más o menos controlado, ¿no? Es decir, el precio de la vivienda era alto, pero no era exorbitante. La alimentación tenía su coste, pero no era rayando el escándalo, ¿no? Y eso es una situación que estamos viviendo ahora que no ha ocurrido con anterioridad. Es decir, estamos viendo cada vez más, después de la salida de la pandemia, como los trabajadores y las trabajadoras que se van a trabajar a áreas especialmente turistificadas, pues tienen una mayor dificultad para poder acceder simplemente
a un sitio donde dormir, ¿no? O que las derivas de la inflacionarias han supuesto que acceder a una alimentación más o menos en condiciones, pues se tenga que pagar un precio muy elevado. Lo cual, si sumamos ambos aspectos, si sumamos el hecho de que hemos contribuido digamos, a reflotar el ejército industrial de reserva por un lado, y por otro lado no hemos controlado el ámbito de la reproducción, de la reproducción social, volvemos a lo mismo de siempre, a las dinámicas de explotación clásicas de este tipo de trabajo que no han salido mejor ni peor. Me imagino que vamos a hablar de eso después, durante el periodo del confinamiento, donde teóricamente íbamos a repensar el turismo, pero más que repensarlo desde el punto de vista del beneficiario del trabajo, lo hemos repensado para el beneficio o para por lo menos la continuidad del sector empresarial. Gracias. Algo que a mí me llamó también la atención, por ejemplo, durante la pandemia, es que se bajó, por ejemplo, la tarifa base de Globo a la mitad, y no se consiguieron manifestaciones, pero por ejemplo sí que hubieron manifestaciones, ¿no?, en contra de la ley Rider. Esto sí, obviamente, convocado también por las asociaciones amarillas, etc. Mientras tanto, pues había toda esta parte de Globo te trae medicamentos de la parafarmacia gratis durante la pandemia, todos los repartidores sin EPIs, licitaciones de 400.000 euros para fundaciones, para gente mayor que terminaba repartiendo Globo sin ningún tipo de EPIs, etc., ¿no? Y también un aumento de volumen en un momento, como un boom, que luego volvió a bajar, ¿no? Todo esto también coincidió con que se fue Deliveroo de España, y por lo que yo sé, bueno, también tema de Amazon y tal, estas empresas como triplicaron el volumen, ¿no? Y luego, bueno, hubo todo el tema de post-pandemia, en donde, bueno, se siguieron poniendo también, se volvió a subir la tarifa base, luego se volvió a bajar, se pusieron nuevos modos de pago. En Globo, por ejemplo, puso un multiplicador, que era como un sistema de subasta, etcétera, ¿no? Pero se fueron consiguiendo también cada vez como menos movilizaciones ante ciertas jugadas de este tipo. Y ahí iba destacando también cada vez más pues todo el tema de la ley Rider, ¿no? O sea, que había como un miedo, toda la técnica del lobby empresarial del miedo en esta situación funcionaba mucho más. Y entonces se conseguían también ciertas movilizaciones en contra de legislaciones por miedo a perder el trabajo, pero en cambio se iba aguantando cada vez más a cómo iba apretando la empresa pese a multiplicar el volumen. También se vio cómo cerraron pues muchos restaurantes, pero en cambio las grandes cadenas se fueron manteniendo, y eso también fue un cambio importante, y se iba, que también fue positivo en parte porque luego ves los trabajadores que se acaban como gestionando ciertos puntos de encuentro que no son los mismos que había en el 2017, pero que también permiten un poco la organización entre los trabajadores. Y este sería en realidad un poco el resumen. Gracias. Si identificáis, y aquí quizá podéis ser incluso un poco más concretos, presiones por parte de estos sectores empresariales, ya han aparecido, como Nuri era muy clara en este sentido, para incidir en las políticas, pero ya para ser más concreto, en las políticas turísticas. José, ¿tú cómo lo ves eso? Cuando estábamos en pandemia y estábamos confinados, yo saqué un libro justo cuando salíamos del confinamiento, que se llamaba precisamente La pandemia de la desigualdad, que parecía que cuando acabara todo, pues íbamos a salir todos, no sé, una especie como de ecumenismo general, donde en vez de ser personas seríamos teletubbies y nos abrazaríamos en campos floridos y todo sería corazones, amor y amistad. Y recuerdo perfectamente que simplemente haciendo una pequeña investigación por internet, una de las publicaciones web vinculadas al sector turístico, que es Hostel Tour, había entrevistas donde el señor que era el presidente de la patronal de aquel entonces, pues te decía, no, estamos allá reunidos pensando a ver cómo es que hacemos cuando salgamos de la pandemia. Es decir, que mientras que nosotros estábamos pensando en amor y amistad y yo qué sé, pues había gente que ya estaba preparándose para lo que iba a ocurrir con posterioridad, que sabían lo que era y que iba a ser muy duro, pero que ya sabían qué teclas tenían que tocar, ¿no? Y esto es una de las características también que tiene, lamentablemente, entre comillas, la relación entre el capital y el trabajo, y es que el capital está fraccionado, pero nada, al revés, el trabajo está muy fraccionado, sobre todo en el sector turístico, pero el capital no. Y es muy fácil que tenga conexiones directas con el poder y toquen las teclas que tienen que tocar, mientras que el trabajo necesita una organización previa, debates, asambleas y un montón de cosas para poder llegar a constituir un mínimo frente común, ¿no? Con lo cual, la situación de salida de la pandemia ha sido precisamente la de gente que ha estado en las trincheras
trabajando en función de sus intereses materiales post-pandemia, ¿no? Y esos intereses materiales post-pandemia se están viendo reflejados. Antes también se ha visto en la mesa anterior, cuando se hablaba de que el acceso a los millones de los fondos europeos, cuando se hablaba precisamente de que ahora estamos viendo como gran parte del nivel de la rentabilidad por habitación que se está teniendo, que es de las más altas que estamos alcanzando, no se deben a una subida del valor o de la repercusión de los gastos única y exclusivamente vinculados a la inflación o al incremento salarial, sino que están vinculados precisamente porque están haciendo caja, aprovechando la situación cuasi monopólica que muchas veces se tiene, etcétera, etcétera. O el poder que alcanzan y que se les otorga, por decirlo así, etcétera, etcétera. Luego yo acababa el libro diciendo eso, un poco del palo, como sigamos en este plan, pues nos van a comer y ha ocurrido un poco así, ¿no? Es decir, al final no podemos dejar de pensar que siempre estaremos en un ámbito de lucha y de conflicto, y que a la mínima que bajes un poco la barrera, el otro no va a bajar las barreras, porque es su función, precisamente, ¿no? Y cuento una anécdota que los que me conocéis más de cerca me habéis escuchado muchas veces, pero como hay aquí gente nueva, pues la voy a contar, ¿no? Es decir, yo durante mucho tiempo, 6 años para ser exacto, estuve dando clases en una escuela de turismo, donde había un máster que estaba vinculado se llamaba máster en MBA en turismo, ¿no? MBA en sí, MBA en turismo. Y entonces el director de este máster era un señor que era el director, además, de una cadena no muy grande de hoteles de la provincia de Barcelona, aunque también tienen algunos fuera, perdona, Cataluña, aunque también tienen algunos fuera. Y este señor, en su primera clase de presentación, siempre le decía a los alumnos, a ver, ¿cuál es la misión de un empresario? Entonces, ¿no? Todos los chavales se quedaban, los chavales y menos chavales, se quedaban así un poco, no sé, ganar dinero. No, ganar mucho dinero. Claro, es que mientras que nosotros hablamos de cosas power flow y de pasarnos, la gente está pensando en ganar mucho dinero, ¿no? Este señor también añadía, y ya con esto acabo, que los grandes enemigos que tenía el turismo en Cataluña eran precisamente los sindicatos y los comunes. A los comunes ya se lo han quitado del medio. A los sindicatos ya veremos, pero es un reflejo de que realmente es un conflicto, y el conflicto en el que necesita organización por un lado y capacidad de imponer una agenda por otro, ¿no? Gracias. Nuri. Sí, bueno, yo un poco en la línea de antes, todo lo que es lobby empresarial lo he visto especialmente con todo el tema de la ley Rider, ¿no? Es decir, hay como todo un cambio a partir del 2018, que es que es como el nacimiento, pues eso, ¿no? De asociaciones amarillas que defienden el discurso empresarial, etcétera, ¿no? Pero luego cuando empiezas pues a investigar un poco, es donde empiezas a encontrar pues todo de informes, ¿no? Aparte de la declaración pues de la directora general de Deliveroo, que ya hablaba en el 2017 de necesitamos, pues porque estamos tan innovados, pues nuevas figuras, ¿no? El sindicalismo se ha quedado atrás. Ahora pues hablamos de trabajadores independientes, que son sus propios jefes, entonces necesitamos nuevas figuras sindicales, pero para relaciones mercantiles, ¿no? Que aquí nacían entonces pues las asociaciones en el 2018, pero claro, ya hay informes de Digital en el 2017 que encuentras ahora donde ya se hablaba de eso, ¿no? Es decir, que tú siempre vas como lo que decía José, ¿no? Un poco más atrás. Es como que todo lo que va apareciendo ya lleva mucho más tiempo en que se está cociendo, se está ideando y se está pensando, ¿no? Y desde estos informes, pues por ejemplo de Digital, que es la Asociación Española de Plataformas, que agrupa pues Globo y toda esta parte de plataformas, en estos informes ya se hablaba de eso. También cuando se hablaba, por ejemplo, se empezaba a hablar de la ley Rider, lo primero que salía eran informes que hablaban pues, de que el 75% de los riders perderían el trabajo si tira adelante la ley Rider. Y este informe pues, lo hacía Zimmerman con Miguel Ferrer, que era pues, no sé si era Relaciones Internacionales o no sé qué de Globo, que ahora pues, es el director de Digital, ¿no? Y entonces, pues, bueno, estas maneras de actuar las vas viendo, pero las ves aquí, como también pues, cuando están en una legislación ahora con una reforma laboral en Colombia, pues también están surgiendo ahora mismo el mismo tipo de asociaciones, también surgen cuando empezaba un tema legislativo en Perú, etcétera, ¿no? Y también se ve sobre todo ahora con todo el tema pues, de la directiva europea, en que se está debatiendo si tienen que haber pues, ciertos criterios o no, etcétera, pues se ve realmente con mucha fuerza, y son lobbies al final que tienen muchísima
muchísima fuerza, ¿no? Y luego está como toda esta batalla cultural, que hay un compañero que hizo de Rider también de Madrid, que hizo un informe y hablaba pues de esta batalla cultural, que en el 2017 pues el Sesame Show también de Globo se reunió con algunos trabajadores, ¿no? Y algo que decía es, bueno, tienen que ser los propios trabajadores que defiendan lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Como esta batalla cultural de que la gente ya da por hecho que los riders son precarios y necesitamos dar la vuelta a eso, porque necesitamos que sean ellos mismos que digan que efectivamente pues son libres y que quieren seguir de la misma forma, ¿no? Y aquí entra toda esta parte y todo este combo que yo creo que tiene importancia también con todo el fraude del falso autónomo, que es hasta qué punto, ¿no? Llega un momento que con todas las dilaciones judiciales en que se van retrasando juicios, etcétera, hay juicios de Stuart que se han resuelto ahora de hace 4 años, etcétera, cómo va saliendo a cuenta para los trabajadores o se ven más seguros a nivel práctico realmente con estas asociaciones, ¿no? Que son las que predican cierto discurso que encaja y hace presión pues, con ciertas figuras legislativas que se han propuesto que no siguen para nada la ley Rider, ¿no? Una de las figuras que se había propuesto también durante todo este periodo que se hablaba de la ley Rider era hablar pues, del autónomo digital, ¿no? Y se empezaba a hacer lobby para el autónomo digital y todos habréis visto pues, el hashtag si soy autónomo, ¿no? Realmente en estos años se ha pasado del hashtag stop falsos autónomos al hashtag yo sí soy autónomo o al hashtag dejen trabajar, ¿no? Y es cuando se empezaron a ver pues, estas manifestaciones de trabajadores con las pancartas lideradas por los líderes de estas asociaciones y todo de trabajadores también a favor de, ¿no? Yo sí soy autónomo, que ahí es donde dices, bueno, ¿qué se está defendiendo, ¿no? O realmente, pues, ¿qué mueve, ¿no? Este discurso o el hecho de no me quiero quedar sin trabajo, no quiero formar parte de este 75% del que habla pues, la asociación Adigital, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay como una parte muy importante también, que es la que hablamos antes, que es que a efectos prácticos, si no tienes ganas de llevar a cabo una lucha y a veces la gente lo que quiere es que le resuelvas un problema porque necesita sobrevivir y ahora mismo un sindicato no te lo puede resolver porque tienes que pasar 3 años, lo que pasa es que es difícil intentar defender ciertas legislaciones, es difícil intentar defender ciertos derechos laborales y es difícil hacer frente a este lobby en el momento que no tienes suficientes recursos de inspección de trabajo, que no tienes suficiente capacidad para hacer acción sindical y que tampoco tienes suficiente capacidad para movilizar a la gente que lo que está diciendo al final en la calle es realmente dejen trabajar, ¿no? Porque lo que quieren al final es trabajar. Gracias. Gemma. Los datos de España como fuerza turística, me refiero sobre todo pues, a la recepción de turistas internacionales, también a los beneficios que generan, a su contribución al Producto Interior Bruto y el número de empleos, sobre todo, favorecía que el sector se considerara estratégico. El empresariado de este sector se ve muy favorecido por esta imagen y por estos datos, destacando así, pidiendo de alguna manera la intervención pública en el mismo. Los sucesivos gobiernos sí que podemos decir que lo han considerado como un sector muy importante, muy significativo. Algunas de las características de esta intervención gubernamental en este sentido las señala María Velasco. Yo aquí solo voy a mencionar 2 que me parecen interesantes para el tema. Uno sería ese objetivo de querer favorecer un crecimiento continuo del turismo en el país en cifras cuantitativas, número de pernoctaciones, llegada de turistas, beneficios generados y por otro lado la necesidad de respaldar a este sector empresarial como pieza clave, ¿no? Además, esa capacidad de creación de empleo en el turismo fue utilizada por estos grupos de algún modo para justificar la demanda para captar fondos públicos, que ya se mencionaba anteriormente. En Albasud ya hemos publicado algún artículo y demás profundizando en este tema y en cómo esto impide que se valore, que se haga una perspectiva crítica de realmente qué empleos estamos creando.
qué calidad tiene y si de verdad estamos creando un empleo de calidad. Sí que es cierto que existen otros grupos de interés como sindicatos o asociaciones y también plataformas ciudadanas que han ido cobrando como más importancia, especialmente a medida que salían a la luz los malestares que estaba sufriendo la ciudadanía por el turismo. Estas lo que hacían era poner en cuestión esa imagen tan benevolente, tan beneficiosa e incuestionable que se le estaba dando. No obstante, creo que con la llegada de la pandemia volvió a cambiar un poco la arena de estos grupos de interés, porque esas consecuencias que tuvieron catastróficas en cuanto a niveles de empleo hizo que, por ejemplo, algunas plataformas ciudadanas se reorientaran, tal y como indica esta autora, María Velasco, a ayudar a estas personas que se encontraban en una situación como más vulnerable. Pero lo cierto es que lo que tenemos que tener en cuenta es que estos grupos de interés económico no han cambiado para nada los intereses que tenían previos a la pandemia. Ellos siguieron luchando por mantener esa posición privilegiada y establecer sus objetivos prioritarios en las decisiones del sector. Y para finalizar, me gustaría destacar los esfuerzos que han realizado para posicionarse y captar esos fondos que mencionaba María Antonia anteriormente de Next Generation de la Unión Europea. El sector empresarial, en este caso, se muestra como ese estandarte de la recuperación económica del 2008 y cómo al ser ese sector estratégico, con estas ayudas puede ser beneficioso para mejorar la situación económica y servir como de efecto de arrastre a otros sectores de la economía. Se presentan así, ya para finalizar, como una pieza clave en esta recuperación de la economía nacional tras la pandemia y el cómo no apoyarles en este sentido y a sus intereses puede obstaculizar o impedir que se lleve a cabo esta recuperación. Gracias. ¿Qué impacto está teniendo para vosotros la digitalización del sector y qué perspectivas identificáis? Insistiendo en lo de la brevedad, sé que os estoy poniendo en un problema, pero bueno, Nuri, si es claro. Sí. Hay una autora que hablaba Tiziana Terranova, que hablaba pues, de la evolución de las tecnologías y David San Martín hablaba, que es otro profesor de Derecho, que él veía como un punto de inflexión en el momento que las tecnologías pasan a significar la abstracción de la figura gerencial. Y en la organización del trabajo yo creo que este es uno de los mayores impactos y las mayores dificultades que ahora mismo presenta para los trabajadores, ¿no? Yo siempre me he preguntado, que ahora hablamos de directivas europeas, de la ley Rider y tal, pero nunca se ha hablado, por ejemplo, o ha sido más difícil hablar ya en este punto de exclusión, ¿no? Tendríamos que hablar, por ejemplo, de exclusión de algoritmos en lo que a la organización del trabajo respecta. Obviamente este es un debate que ya está fuera, ¿no? Y hablando con otras programadoras de Donastec o Marga Padilla, ella me decía, bueno, si hablamos de tecnopolítica no hay que generar un odio hacia el algoritmo porque entonces este es el triunfo justamente de quien está detrás del algoritmo, porque no se puede pensar un algoritmo sin una persona, ¿no? Pero sí que es verdad que en el momento de que la estrategia misma de la empresa o lo innato a la empresa es justamente esta opacidad algorítmica, porque el modelo se basa en esto, sí que es difícil preguntarse qué efectos va a tener en la organización del trabajo a nivel sindical a la hora de aplicar el derecho laboral, toda esa parte, ¿no? Han salido legislaciones, por ejemplo, ahora ha salido la ley Rider y tiene unas limitaciones obviamente, pero ya se está intentando a través de los sindicatos, estamos intentando pues, aplicar la ley Rider, ¿no? Es decir, intentar llegar al algoritmo. Pero claro, vienes de un proceso judicial de 4 años para demostrar lo que ya todos sabíamos, porque al final tiene 50 sentencias, una del Supremo, que dicen todas pues, lo que ya sabíamos hace 5 años, ¿no? Y entonces pides información algorítmica a través de la ley Rider y claro, lo primero que envían las empresas obviamente es una cagada, con perdón, ¿no? De que realmente no sabes si está bien, no sabes si es verdad, no sabes si mañana van a volver a cambiar el algoritmo y por tanto esto ya no te sirve y no sabes si tienes que empezar otro proceso judicial de 5 años para ver qué es exactamente
lo que te están dando. Y esto es un problema, ¿no? La ley Rider solo se puede aplicar cuando ya tienes reconocida la relación laboral, por tanto no te evita todos estos 5 años que hemos pasado algunos colectivos, pero igualmente sigue siendo un problema, ¿no? También es un problema porque no se conoce el alcance de la ley Rider y los comités tampoco saben qué derechos tienen o si pueden pedir información algorítmica. Hace poco pues unos compañeros de Amazon, ¿no?, empezaron a pedir información porque trabajan con este time on task que te dice pues si has estado más de 5 minutos en el baño, pues claro, ya tienes una amonestación y todos estos minutos se van contando, pero luego no te ofrecen este registro del tiempo que has podido estar en el baño, de si te has cambiado pues de un proceso a otro, cuánto has tardado, a lo mejor la máquina no estaba lista, etcétera, ¿no? Y es como empezar otra guerra eterna en que aplicar justamente este derecho laboral pues se hace una montaña, ¿no? Y yo creo que es uno de los retos, uno de los impactos que más, al menos a mí más miedo me genera y más dificultades le veo, sobre todo pues por lo que decía, ¿no? Porque al final lo que se necesita es poder acceder a estas cajas negras, pero el modelo se basa en la opacidad misma de estas cajas, ¿no? Entonces aquí es como no acabas de saber pues eso, ¿no? Si te enfrentas pues a otra batalla de 5 años y así puedes estar pues años y años, así que este sería un poco. Gracias. Gemma. Por un lado, el empresariado, en diversos encuentros y declaraciones públicas a los medios, muestra su interés en lo que ellos llaman el reto de la digitalización. Es presentado como una oportunidad para garantizar sostenibilidad, reducir costes, incluso lograr procesos más eficaces. En declaraciones, por ejemplo, que recogía Hosteltour este mismo año de diversos cargos ejecutivos y directivos de empresas turísticas, se mostraban favorables a la utilización de la inteligencia artificial y demás recursos para la comunicación con la clientela, pues demanda de datos, notificaciones, comunicaciones en general, y incidían en que esto no iba a suponer una sustitución, porque tanto las trabajadoras como los trabajadores muchas veces no podían hacer frente, digamos, a estas numerosas tareas, ¿no? Se justificaba en pos de la eficacia de los procesos. Por ejemplo, en el caso concreto del ChatGPT, se habla de que puede resultar una auténtica revolución en cuanto a la rapidez de respuesta. Esto en el ámbito turístico puede abarcar desde la sugerencia de lugares a visitar, referencias históricas y culturales, alojamientos, reservas, todo de una manera que destacan como personalizada y según los intereses y gustos de cada persona. Una información al instante, de qué hacer, dónde comer, qué transporte utilizar, también una asistencia 24/7, todos los días de la semana, a cualquier hora y sin esperas. En un artículo de Vivi Hinojosa de este mismo año nos indicaba cómo esta inteligencia artificial en el ChatGPT podría favorecer la creación de chatbots personalizados de servicios turísticos e incluso llegar a diseñar una conversación interactiva como la que podríamos tener con un agente de viajes. Todo esto nos lleva a que esto va mucho más allá de un tratamiento de datos para la toma de decisiones o para mejoras de la gestión turística. Debemos añadir la automatización de los procesos y la informatización, y a pesar de esa insistencia en la no sustitución, lo cierto es que la realidad no nos está mostrando esto. Y aquí entra el segundo punto de los efectos en la fuerza laboral. Este proceso que se describe muchas veces por parte del empresariado como inevitable si no se quiere perder competitividad, no es sino un paso también inexorable a la reducción de costes en tareas de atención al cliente, de contabilidad, de administración. Somos testigos de cómo se va sustituyendo progresivamente el personal de recepción, todo el proceso que antes atendían, o también cómo nos encontramos con máquinas a la entrada de los establecimientos en los cuales gestionamos todo el proceso sin que lleguemos a tener interacción con ninguna persona, o cómo una recepcionista o un recepcionista está gestionando varios establecimientos a la vez, incluso simplemente utilizando WhatsApp.
En definitiva, es una disminución clara de la contratación de personal, pero no solo eso, la amenaza y el miedo a la pérdida del empleo, lo que supone colocar a trabajadoras y trabajadores en una posición vulnerable y que se someta más fácilmente a las condiciones que quiera imponer el empresariado. José. Apuntar algo distinto. Ahora estamos hablando desde el punto de vista del trabajo, pero volviendo a Marx, antes en la comida le comentaba al Kike, digo, me levanto socialdemócrata, pero me estoy dando cuenta de que como me va el día, voy a acabar muy mal. Pero Marx, de nuevo, hablaba sobre la irreductible tendencia del capitalismo a la generación de monopolios, ¿no? Y el tema de las nuevas tecnologías y su aplicación al mundo del turismo va en el mismo sentido. Es más, el ChatGPT no deja de ser, además de una herramienta que eliminará parte de la carga laboral, un monopolio, porque estará en manos de una o dos empresas a nivel mundial y haremos lo que el ChatGPT en manos de esta gente nos diga, ¿no? Pero trayéndolo al terreno del monopolio y vinculado también al sector turístico, y poner un ejemplo muy sencillo, está por salir ahora un artículo en Cuadernos de Turismo, la semana que viene, donde hacíamos un análisis yo y un par de compañeros sobre qué ha pasado con Airbnb a nivel post-pandemia, ¿no? Y de hecho, ahora no se habla mucho de ello, digamos, de forma directa, pero estamos hablándolo sin darnos cuenta. Y es que Airbnb ya no es única y exclusivamente una herramienta que sirve para buscar un apartamento para pasar un fin de semana, sino que es la puerta de entrada a tu visita a una ciudad en unas condiciones que no tienen que estar única y exclusivamente vinculadas con el mundo del turismo, ¿no? Nosotros en el artículo llamamos el guardián en la puerta, ¿no? Porque es lo primero que hace de la gente para cuando llega pues no sé, se van a estudiar, entonces tienen que buscar un alojamiento, pero lo primero que hacen es buscar en un Airbnb para estar mientras que encuentran el piso. O si son desplazados por el trabajo y mientras que encuentran el tal, o incluso a través de Airbnb, y por eso digo que estamos hablando ahora pero no nos estamos dando cuenta, encuentran una posibilidad de un alojamiento temporal en la brecha que ha dejado la ley de vivienda en los arrendamientos de temporada, ¿vale? Que son menos de 12 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, al final Airbnb ha contribuido y se ha convertido en una herramienta que va mucho más allá de la facilidad del hospedaje turístico, sino que es una puerta de entrada monopolística, porque todo el mundo accede a la misma herramienta cuando simplemente se trata de hablar de movilidades, ¿no? Y eso es una de estas tendencias que hablábamos antes. Y pongo un ejemplo muy rápido y lo vinculo con lo que he dicho anteriormente. Cuando estábamos encerrados en casa, sabéis que mola esto, te voy a buscar. Soy de los vuestros. He dicho que iba a acabar bien radical, pero sí, no. No sé si os acordáis, pero bueno, nos encerraron en casa el 16 de marzo, escasamente un mes después, unas declaraciones de uno de los CEOs de Airbnb diciendo que una pandemia había destruido en un solo mes lo que ellos llevaban décadas construyendo, pero simplemente un mes después hicieron 2 rondas de financiación en Europa y cogieron más de $1.000 millones cuando estábamos todavía encerrados en casa. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que los fondos no son tontos y sabían la tendencia esta que hablaba Marx al monopolio y que en un momento determinado comenzaría a dar sus frutos, y por otro lado que mientras que nosotros estábamos encerrados había gente que todavía estaba pensando en lo que comentaba anterior, en cómo sacar rentabilidad a su capital de cara al futuro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías? La tendencia al monopolio y a sobreponerse no solamente a la sustitución de los trabajadores, sino a decirnos qué y cómo tenemos que consumir, dónde y cuándo podemos acceder a ocio o a cualquier otro elemento que esté relacionado no solo con el turismo, sino con cualquier otra cuestión. Muchas gracias.